Vamos a estudiar un tema muy importante. Vamos a estar estudiando en este momento el anticristo. Un estudio bastante profundo. En sí, si lo vemos de esa manera, aunque no es profundo si nosotros conocemos la palabra de Dios, sabemos de que muchos nos preguntamos, ¿quién es el anticristo? ¿O quién será ese que va a venir, que se le denomina anticristo? Sin embargo, no nos hemos dado cuenta de que hemos estado viviendo con el anticristo. Hemos estado viviendo entre el anticristo. Usted me dirá, ¿por qué? Bueno, porque realmente la palabra de Dios así lo afirma. Lamentablemente, digamos, todo lo que muchas veces se enseña que acerca de que todavía va a venir es una estrategia maligna para que realmente, digamos, la iglesia muchas veces no se dé cuenta de la mentira que muchas veces está viviendo. Sabemos de que también la palabra anticristo es contra Cristo. Es sobre Cristo también. Significa estar en contra de Cristo o totalmente, digamos, sobre los mandamientos de Dios o la palabra de Dios, que así lo define la misma palabra. Entonces, a través de eso lo vamos a ver en Segunda de Juan, capítulo 18, perdón. Segunda de Juan, capítulo 2, verso 18. Aquí nosotros encontramos un texto bastante importante para nosotros. ¿Por qué importante? Porque como conocedores de Dios debemos darnos cuenta de lo que Dios está hablando en estos últimos tiempos. Muchos están esperando un anticristo que ha estado viviendo por generaciones con el mundo, en el mundo, dando decretos, incluso matando muchas veces los creyentes en la era pasada. Pues, sin embargo, pues, sí ha pasado por alto todo esto. En este momento, pues, leemos Primera de Juan, capítulo 2, verso 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así que ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Mire lo que dice el verso 19. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero no salieron, pero salieron para que se manifestase de que no todos son de nosotros. Aquí nosotros podemos ver este texto que el apóstol Juan, el mismo que escribió Apocalipsis, está hablando acerca de estos últimos tiempos en los cuales, pues, dice, salieron de nosotros. O sea, conocieron la palabra. Incluso aunque en la época del apóstol Juan, habían ya personas que se habían desviado completamente del evangelio. Y eso es lo que el apóstol Pablo también hizo mención allá en lo que fue en Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 12. Cuando usted tenga tiempo, usted puede leerlo y vamos a darle lectura aparte de eso, pero me gustaría dar un breve comentario acerca de este espíritu de iniquidad que habla el apóstol Pablo. El apóstol Juan dice de que para su época ya habían anticristos, habían salido de la palabra, o sea, conocían la palabra, pero se habían desviado tal vez por diferentes intereses, tal como surgió con la iglesia tradicional, los líderes. Por el año 325 antes de Cristo, el emperador Constantino, decretó la iglesia o legalizó la religión cristiana como la religión del Estado. Ya no era prohibido, pero luego surgió lo que fue otra persecución, que vinieron esos
esos que se habían desviado, que dice el apóstol Pablo, que en esa época, antes del decreto de Constantino, no tenían todavía la autoridad o no tenían todavía el medio cómo apoderarse de una fe para luego pues perseguir al verdadero pueblo de Dios. Sin embargo, cuando nosotros vemos todo esto, realmente nos damos cuenta de que el apóstol Pablo tenía razón cuando él dijo de esta manera. Voy a darle lectura. Si me retraso un poquito, me perdonan porque estoy padeciendo un poquito de mi vista y casi no estoy usando la computadora en estos momentos. Ustedes saben que pues también un servidor escribe y estamos con eso de que ese problemita ahora de que pues tenemos un poquito de problemas para la lectura, pero vamos a darle lectura a lo que dice Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 12, dice de la siguiente manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera vuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Para la época, imagínense todo esto. Luego el verso 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tal que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Voy a quedarme en este párrafo para que usted vea cómo realmente el apóstol está hablando de esta manera, de este hijo de perdición que se iba a levantar, digamos, ya muy cerca en la época del apóstol Pablo. Ya el apóstol Juan había dado una forma de explicación que habían salido de nosotros, conocían la palabra, conocían específicamente la palabra, pero a través, digamos, de ciertos intereses, entró el espíritu de iniquidad, entró Satanás, el espíritu de mentira, pues, y transgiversaron la palabra. En eso nosotros podemos estar seguros de lo que realmente Dios está diciendo con respecto a este texto que estamos leyendo en este momento. Luego dice, verso 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, al fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. El apóstol Pablo dice de que para la época el espíritu de iniquidad ya estaba en acción. Ya estaba en acción ¿en dónde? En los que el apóstol Juan dice de que habían salido de la iglesia, conocían la verdad, pero se desviaron, se equivocaron. El enemigo tomó, Satanás los usó para realmente, digamos, cambiar la palabra, transgiversar la palabra y convertirla en una religión de herejías mentirosas. Entonces, cuando nosotros vemos que el apóstol Pablo dice, ya está en acción el espíritu de iniquidad, el apóstol Juan fue más específico y dijo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos estos textos, nos damos cuenta de qué estaba hablando el apóstol Pablo y qué es lo que estaba hablando el apóstol Juan con respecto al anticristo. El anticristo ha estado con nosotros desde el 325 antes de Cristo, cuando se decretó la iglesia, el cristianismo, más que todo el falso,
porque déjeme decirle de que el verdadero cristiano no se iba a poner como emperador a decir, bueno, sí, claro que fue un gran alivio para el verdadero cristiano, porque también se dejó de perseguir, pero de allí empezó lo que era la era papal. Luego vamos a estar dando otro breve comentario acerca de esto. Luego dice el verso 7, perdón, el verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con su espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no conocieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí nosotros podemos ver tan claro la palabra de Dios ha sido tan específica con respecto a la salvación, con respecto al engaño, con respecto al alejarse de la verdad y no conocer la verdad. Aquí nosotros estamos viendo detalladamente de que el apóstol Juan, allá en Primera de Juan 2:18, él nos dice claramente, ya sabéis que hay muchos anticristos. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Oíste que el anticristo viene, ya hay muchos anticristos. Sin embargo, ya habían muchos falsos para la época. Ya había tanta gente que se había desviado del verdadero camino de Dios. Sin embargo, faltaba algo más todavía. Faltaba, digamos, un imperio totalmente religioso que realmente se iba a levantar. Ya no era el imperio romano, sino que ya era aquella mujer que menciona Apocalipsis capítulo 12. El líder de esa mujer era el que iba a reinar durante ese periodo de la falsedad del anticristo. Pero lamentablemente hay muchos que todavía están diciendo, no, el anticristo vino, el anticristo ha estado con nosotros por generaciones y como dije al principio de este estudio, es estrategia del enemigo para que la iglesia no se dé cuenta que incluso hoy en día muchos cristianos, líderes religiosos, cantantes, artistas y de toda índole cristiana están acudiendo a él, están yendo con el anticristo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que realmente la venida de Cristo está muy próxima. Ahora bien, hagamos un breve análisis. Muchos están enseñando que la iglesia se va. En la venida de Cristo, la iglesia se va y se queda el anticristo. ¿Para qué se va a necesitar anticristo en el mundo si ya Cristo ya no va a venir, el mundo ya no va a creer en Cristo? Entonces, ¿para qué va a haber un anticristo si Cristo ya ha venido? Sería, digamos, totalmente absurdo pensar que si Cristo ya nos espera en esa época, ¿para qué va a haber un anticristo que esté en contra de la verdadera doctrina de Cristo, que esté en contra de la verdad, que esté en contra del verdadero Hijo de Dios, del verdadero creyente en Dios? Entonces nosotros tenemos que ser sabios, como dijo el apóstol Pablo, y sobrios, sabiendo que la venida de Cristo está muy próxima. Sin embargo, cuando nosotros pasamos por alto todo esto, déjeme decirle, pues vamos a vivir siempre con esa mente engañada, pues que nos están diciendo muchos, el anticristo viene, el anticristo ha estado por generaciones y ha ocupado un trono. Fíjense que en otras traducciones, ahorita estoy aquí con la Reina Valera, pero en otras traducciones dice, no dice se sentará en el trono de Dios, sino que solamente dice se sentará en el trono. Y allá está sentado en el trono del Vaticano. Allá está. Tiene años, por generación de generaciones, ha estado allí por miles de años. Pero la gente aún sigue creyendo otras cosas que realmente no están en la Biblia. Yo siempre digo en los estudios apocalípticos, hay mucha profecía mecánica.
Digo mecánica, ¿por qué? Porque la han armado. ¿La han armado quiénes? Las escuelas teológicas, ah, algunos seminaristas. Y como no han hallado, digamos, una prueba contundente acerca de la verdad, muchas veces pues se desvían también, enseñando algo que no va a acontecer nunca, porque ya pasó y sin embargo todavía lo están esperando. Veamos también otro texto de suma importancia que está aquí en el 4.3 de Primera de San Juan. Dice de la siguiente manera, este texto es bastante importante porque así es como nosotros logramos entender el verdadero sentido de la palabra, porque si nos desviamos o no tomamos en cuenta la palabra de Dios es fácil equivocarnos como ha acontecido por generaciones. 4.3 dice, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu que dice del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Imagínense, dice ya está en el mundo. Eso está en San Juan, Primera de Juan 4.3. Sin embargo, ya estaba en acción. Los falsos hermanos que se habían desviado en la época, para la época del apóstol Juan y Pablo, ya se habían desviado totalmente de la verdad, pero había algo que faltaba todavía, un imperio religioso, y que luego ¿qué? Empezar a perseguir a los cristianos, ¿con qué? Con hogueras, con persecuciones, para que todo el que no fuese católico de la época realmente pues fuera exterminado, fuera quemado y pues fuera totalmente consumido todo el seguidor de la verdad. Hay tantos pasajes que yo podría mostrarles, pero en este breve estudio que tengo acá en este lugar, se me pone un poquito incómodo para tener todo aquí dispuesto para darle un estudio completo acerca de lo que es el anticristo. Sin embargo, sabemos de que el anticristo ha estado por generaciones. Usted debe comunicar a través de la palabra de Dios de que estamos en los últimos tiempos y en la venida de Cristo. Todo el que se quede se va a condenar. ¿Por qué dice? Por cuanto no creyeron en la verdad. No tuvieron amor a la verdad, sino que se complacieron en la mentira. Muchas veces porque vemos una persona bastante elocuente y decimos, no, es que tiene tantos seminarios, tiene tantos años de universidad, tendemos a creerle, como Nicodemo, era un erudito en la ley judaica, pero realmente déjeme decirle que tuvo que venir a Jesús para realmente, digamos, pedir explicaciones de lo espiritual. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Tenemos que buscar a Dios y preguntarle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué puedo yo hacer para entender? Dios te va a dar la forma para entender lo que es la palabra de Dios. Me gusta tanto este texto que se lo voy a recitar nuevamente. 4.3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Imagínense, el espíritu del anticristo ya estaba en el mundo. Pero ¿quién lo detenía según el apóstol Pablo? Fíjense que en veces ha habido una enseñanza bastante ingenua, porque dicen, no, quien lo detenía en esa época era el Espíritu Santo, y ahorita lo está deteniendo, dicen muchos. Sin embargo, pues, ¿qué es lo que se refería el apóstol Pablo cuando decía al presente hay alguien que lo detiene? ¿Qué lo detenía? Realmente el mismo imperio que realmente no permitía la religión cristiana como religión. Eran perseguidos en esa época, los echaban a los leones. Sin embargo, lo que hizo después el anticristo fue quemarlos en las hogueras, quemarlos en la forma de que negasen a Jesús. Si negaban a Jesús en esa época, pues no les cortaban la cabeza,
no los echaban tampoco a los leones, no los llevaban a las hogueras, pero tenían que maldecir muchas veces el camino de la verdad. Sin embargo, qué triste es ver ahora de que muchos están enseñando todavía, no, que el anticristo viene. El anticristo ha estado por generaciones en el mundo. Puede usted comprobarlo a través de la historia, puede usted comprobarlo a través de la palabra de Dios, en lo cual pues con toda autoridad podemos decir, sí, ha estado con nosotros. Entonces estaría mintiendo lo que fue el apóstol Juan, que ha sido más específico con respecto al anticristo. Sí, en la época lo detenía alguien. ¿Quién lo detenía? En las mismas leyes imperiales, pero al final se quitó eso. Como dijo el mismo apóstol Pablo, se quitó todo eso y luego empezó a formarse la religión tradicional, empezaron a formar santos, objetos de cultos. ¿Por qué? Lo veneraban como que era un dios. Y aún hay mucha gente que va de rodillas cuando llega ese personaje a ciertos lugares, llegan a venerar. Incluso les voy a decir algo, como lo dice Apocalipsis 12, de que dice que los reyes, los poderosos también, dice de que le dan veneración a este personaje. Le han fornicado, dice, con la gran ramera. Entonces, ¿qué pasa con esto? Realmente es algo espiritual, que qué tiempos, qué años, qué siglos de años ha estado en el mundo, y lamentablemente el cristiano que estudia la palabra de Dios no se ha dado cuenta. ¿Por qué habrá tanta ingenuidad? Incluso en muchos maestros están enseñando de que todavía va a venir el anticristo, y quizás muchas veces son hasta devotos de él. Pero la palabra de Dios afirma de que en esa época vino lo que fue el anticristo y ha estado en acción y ha estado entre el mundo, y nosotros hemos estado viviendo en este mundo con ese anticristo. La venida de Cristo está cerca. Y ese es mi comentario de que nosotros busquemos a Dios. Voy a darles otro texto. Segunda de Juan 2:7 dice así, segunda de Juan, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, y quien hace esto es el engañador, el anticristo. Segunda de Juan, capítulo 1:7. Entonces, cuando nosotros vemos todos estos textos, nos damos cuenta de que Dios ha estado hablando por generaciones. Por generaciones ha estado hablando acerca de este anticristo, en lo cual pues ha estado reinando en un trono, en un reino. ¿Sabía usted que antes pues hasta tenía una gran autoridad en los países de allá de Europa, que hasta muchos reyes fueron excomulgados, castigados y encarcelados, porque ellos tenían ejércitos, tenían, era un imperio religioso, y todo el mundo tenía que doblegarse ante ellos. Entonces, este anticristo ha estado por generación de generaciones. Sin embargo, somos nosotros los responsables de velar por esta verdad, porque se enseñe esta verdad pura en Dios, porque no hay otra forma de decir que la venida de Cristo está cerca. El anticristo ha estado entre nosotros, sin embargo, no lo hemos detectado. ¿Por qué? Porque es un demonio. Son millares y millares de demonios a su disposición. En uno de sus mensajes más recientes dijo que la muerte de Jesucristo, dijo de que era el fracaso de Dios. No conoce la palabra de Dios, porque usted lee Isaías, usted se da cuenta que ya estaba establecido cómo se iba a redimir el mundo por medio de nuestro Salvador Jesucristo, por medio de la muerte en la cruz. Sin embargo, él le dice que es el fracaso más grande de Dios. Esa es una enseñanza satánica, porque eso es lo que enseñan los satanistas, de que Jesús fue vencido en la cruz, que ese fue un fracaso de Dios. Entonces vemos esta doctrina satánica, incluso hay millares y millares de miles que realmente han seguido y han sido condenados
por seguir esta religión del anticristo. Así que, mis estimados, podría seguir leyendo más, pero les voy a dar un último texto más que es de suma importancia en este momento que estamos estudiando el anticristo, porque este anticristo ha estado por generaciones y no nos hemos dado cuenta de lo que la palabra de Dios ha estado hablando por generaciones. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre todos los reyes de la tierra. Eso ha sido así, un imperio totalmente religioso que castigaba, no solamente los castigaba, sino que quiso exterminar la verdad. Los portadores de la verdad, como usted y yo, muchas veces los quiso exterminar. Mató a muchos, a millones. Pero en esta hora, pues, sabemos, por medio de la palabra de Dios, estoy exponiendo esto porque ha habido tanta preocupación, ha habido tanta pregunta, como los otros estudios también hay tanta pregunta. Sin embargo, los que enseñan la palabra de Dios están enseñando muchas veces una doctrina mecánica hecha por hombres y dejamos lo que es la palabra de Dios, que es la esencia de la verdad. Muchas gracias, que Dios les bendiga, pues, y nos vemos en el próximo programa. Bendiciones a todos.